Muy bien, familia. Pues que el Señor te bendiga en esta mañana, Bendiga tu corazón, bendiga mi corazón, y la palabra del Señor corra, sea glorificada. Y si abres la Biblia, la palabra de Dios, por el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos, quiero compartir esta mañana un texto contigo. Capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Texto que conocemos, evidentemente, cuando hablamos de los Evangelios. Aquellos que leéis la palabra, son textos que conocemos como el texto de la semana pasada del Hijo Pródigo, en que sé que ha sido de mucha bendición, fue de mucha bendición y está siendo de mucha bendición a aquellos hermanos y personas que lo están escuchando la palabra por las redes. Y en esta mañana quiero compartir un texto que se enmarca dentro de varios pasajes, de varios eventos que Jesús tuvo antes de entrar en Jerusalén. Quizás un día como hoy, o más o menos muy cercano a la entrada de Jerusalén, pudo suceder esto. En el verso 17 del capítulo 10 de Marcos, y quiero hablarte, y el título que le he puesto a la predicación es Mi confianza está en Jesús. Mi confianza está en Jesús. ¿Qué canción esta que hemos cantado última más ungida, hermanas? Es tremenda esta canción de adoración que hemos cantado. Es una canción tremenda, preciosa. Dice el verso 17, capítulo 10 de Marcos: al salir él para seguir su camino, ¿verdad?, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó. En otros evangelios, correspondiente a este texto, se dice que es un joven, aquí no se señala, pero se dice que es un joven el que salió corriendo, y dice que hincando la rodilla delante de él, delante de Jesús, dice que le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Dice que este chico, este joven, este hombre, le respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, dice que le amó, que le amó. Y me recordaba esto como el domingo pasado hablábamos de ese hijo pródigo, y cómo ese padre buscaba a ese hijo continuamente, salía a la puerta esperando la llegada de ese hijo, y cuando lo vio, ¿no?, dice cómo le amaba, cómo le amó, ¿no?, que corrió hacia él, se echó a su cuello, lo besó, lo besaba, ¿no? Y daros cuenta la connotación en el Evangelio, ¿no?, que dice que lo miró y le amó, ¿no? ¿Cómo Jesús mira, ¿no? ¿Cómo Jesús te mira y te ama? ¿Cómo Jesús te mira y te ama? Y aunque muchas veces nosotros perdemos esa percepción espiritual, porque vivimos en un plano físico y vamos para acá, vamos para allá, y perdemos esa connotación espiritual, quiero decirte, hermano, que en el espíritu, hermano, que en el espíritu tú tienes que ver continuamente a Jesús mirándote y amándote. Amén. Continuamente Jesús te está mirando y amando. Porque Él no te pierde de vista. Él no te pierde de vista en ningún momento. Él te mira y te ama. Dice
sigue diciendo el texto 21, dice, y le dijo, ¿no? Porque claro, a la respuesta de este chico que le dice, maestro, todo esto he guardado, esos mandamientos que le había nombrado Jesús, no se los mienta todo, no se le dice todos. Hay alguno que se guarda a Jesús para ver qué le respondía, pero dice que él le dice, maestro, todo esto lo he guardado, ¿no? Y le dice Jesús, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás el tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, evidentemente, ¿no? Tú que tengas una fortuna y te diga el Señor, si quieres heredar la vida eterna, si quieres seguirme, tienes que vender lo que tienes y darlo todo a los pobres. Es decir, deshate de todo lo que tienes, de tu riqueza, de tus ahorros. Ve al banco, coge la cartilla, la tarjeta, saca lo que tienes y si quieres seguirme, lo vende todo, dalo todo y entonces, si quieres, me sigue, ¿no? No sé, reflexiona ahí un momento, ¿no? Claro, evidentemente, dice que este hombre dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones, tenía muchas posesiones, ¿no? Que venga ahora el Señor y te diga, ¿quieres heredar la vida eterna? Pues vende los pisos que tienes, vende los pisos, saca el dinero de la cuenta corriente y dalo a los pobres todos si me quieres seguir. ¿Qué haríamos? Pero claro, ¿qué haríamos, no? Pero claro, Jesús lo que quería era enseñarle algo, porque quiero decirte ya algo por anticipado que lo sabemos, ¿no? Jesús, Dios no está en contra de las riquezas, Dios no está en contra de las riquezas, además dice que Él es el dueño del oro y de la plata, ¿no? Además Él quiere que sus hijos y sus hijas tengan una vida bendecida, feliz, próspera en todos los aspectos, de manera integral, de manera integral. Ya me adelanto un poco, pero lo que Dios quería era de que Jesús quería que este hombre se diera cuenta de lo que tenía en el centro de su corazón, de que se diera cuenta qué es lo que dominaba su corazón, que se diera cuenta en quién tenía su confianza, en quién tenía su confianza. Dice Jesús, entonces Jesús, verso 23, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aleluya. Porque muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Amén. Y ese texto se enmarca ahí, bueno, pues un poquito más adelante de este texto está el bendecir a los niños. El Señor habla sobre el divorcio, habla sobre su resurrección, va a profetizar ya sobre su muerte y resurrección después de este texto, va a sanar a un ciego y seguidamente en estos días, bueno, pues entrará en Jerusalén para comenzar esa semana de pasión.
Iglesia, os quiero decir que si nuestro corazón no está en las cosas del cielo, no vamos a avanzar. Y quiero traerte otra vez al corazón la palabra que tenemos este año, avanzar. Avanzar. Nuestra confianza y prioridad debe de ser Jesús. Nuestra confianza y prioridad debe de ser Jesús. Amén. Pregúntale a tu hermano que tienes a tu lado en esta mañana, ¿es tu prioridad Jesús? ¿Es tu prioridad Jesús? ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Quién gobierna tu corazón? Mira, tenemos muy cerca lo que se conoce, como ya hemos dicho, ¿verdad?, esta semana, y el domingo próximo nuestro Señor comenzará entrando en Jerusalén para, pues darle la consumación a esa obra de la redención con su muerte, ¿verdad?, y su resurrección. Y esta es una historia previa a esta semana de pasión. Días antes de que Jesús entre en Jerusalén va a haber algunos acontecimientos y esta historia es uno de ellos. Pero, hermanos y hermanas, tú y yo, como este joven, y en la situación en la que cada cual estábamos, un día venimos delante del Señor, como este joven, como este hombre. El Señor dice que lo miró y lo amó, que lo miró y lo amó. Pero cada una de nuestras vidas ha venido en distintas situaciones delante del Señor. Tú has venido de una manera, tu hermana o hermano que tiene a tu lado de otra, con diferentes necesidades, con diferentes preguntas, con dudas, con ansiedades, con necesidades. Es decir, cada uno de nosotros hemos venido de una manera personal, particular, cada uno de nosotros delante del Señor. Nuestras vidas ha venido desde esa situación, como venía este joven. Este joven venía con una pregunta, pero realmente venía con una necesidad, con la necesidad de heredar la vida eterna, de conseguir aquello que es la eternidad, aquello que solamente Dios puede dar. Y venía con esa pregunta al Señor. Y la Iglesia, querido hermano y hermana, está formada y sostenida por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Y cuando hablamos desde esta perspectiva de discipulado, de conversión, de seguir a Cristo, hay algo que tenemos que tener claro. Y eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. Por eso dice la palabra, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Porque aún diciendo Jesús y comparando las riquezas, aunque para el hombre rico y con posesiones fuese difícil entrar en el reino de los cielos, para él imposible, pero para Dios todo le es posible. Amén, hermanos. La iglesia, hermanos, está formada por hombres y mujeres de distintos lugares, de lengua, de pueblos, de razas, que han venido delante del Señor reconociéndolo como Dios y Salvador, reconociendo de que necesitamos, que tenemos una necesidad, con genuino arrepentimiento, hemos pedido perdón al Señor, el Señor nos ha lavado con su sangre, y desde esa perspectiva nosotros hemos entregado nuestro corazón al Señor para que Él empiece a ser el centro de nuestro corazón y nosotros depositar nuestra confianza en Él. Le hemos pedido, si tú te has convertido al Señor de una manera genuina, en esa confesión, tú le has dicho a Jesús, Jesús, sé el dueño de mi vida. Sé el dueño de mi vida. Ahora te pregunto, ¿es Jesús el dueño de tu vida?
Porque la conversión no es sencillamente, la conversión no es una mera reforma. La conversión no es que tú fumabas y ya dejas de fumar, que antes decías, no sé, que hablabas mal y malamente y ahora ya no hablas. O, no, esa no es la cuestión. La cuestión viene a cambiar el corazón, lo que hay en el corazón. Es una transformación interior, es una renovación interior, es hacerte una nueva criatura. Una nueva criatura. Había dueños en tu corazón, pueden ser la riqueza, puede ser esto, puede ser aquello, puede ser lo otro. Eso ha sido quitado y ahora el dueño de tu corazón es Cristo Jesús. Es el que gobierna tu corazón. Por eso, hermano, cuando hablamos de iglesia, de salvación, de arrepentimiento, de discípulos, de seguir a Cristo, como le dice a Jesús, a este hombre, déjalo todo, ven y tú sígueme, coge tu cruz y sígueme, que le dice... Eso de obtener vida eterna, tenemos que hablar de nuevo nacimiento, Y el nuevo nacimiento es el dominio de Dios en nuestros corazones, donde es reconocido y son obedecidas sus normas y su gracia prevalece por encima de todo. Y esto sucede cuando nacemos del Espíritu. No basta con un cambio de estado ni con una reforma de la vida, es un cambio absoluto y radical. Obra de la regeneración espiritual llevada a cabo por el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros, de aquellos que hemos venido a la presencia de Cristo Jesús. Amén. Y este hombre tiene un deseo bueno y de suma importancia, además un deseo noble, que es que él quería saber cómo heredar la vida eterna. Y voy a ser sencillo y práctico y... Aquí hay dos episodios. Uno es la conversación de Jesús con el joven, que va del verso 17 al 22. Y el otro episodio es la conversación de Jesús con sus discípulos, que es del verso 23 al 31. Y dice que el joven se dirige a Jesús como maestro bueno, le dice, maestro bueno. Pero daros cuenta, hermano, que la respuesta de Jesús es que solo Dios es bueno. Amén. Jesús le va a dar a entender, le va a revelar, le va a traer a su memoria, porque así lo dicen las Escrituras y los antiguos escritos, que el corazón del hombre es engañoso. Conocéis el texto de Jeremías. Engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, que pruebo los corazones y las mentes. Es decir, el corazón del hombre es engañoso. ¿Y qué ocurre? El corazón del hombre es tan engañoso de que este joven ya se creía justo porque dice que cumple los mandamientos del Señor. Dice, yo cumplo, Señor, todos los mandamientos. Pero no se da cuenta que no cumplía el principal. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús empieza a decirle, no hurtes, no robes, no blasfemes, honra a tu padre y a tu madre. Le va a decir algunos mandamientos y le va a decir, maestro, yo eso todo lo cumplo. Claro, lo cumple, pero no cumples el principal. No cumples el principal. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, hermano, nuestra confianza y prioridad debe de ser Jesús. Si nuestro corazón no está en las cosas del cielo, no podemos avanzar. Si no confiamos en Dios plenamente, no vamos a avanzar. A la pregunta del joven, Jesús responde sobre esos mandamientos, lo que le revela y lo que le falta en el verso 21. Pero daros cuenta, hermanos, de que Jesús va a tratar un tema con él ahora y le va a decir que este joven, tú darte cuenta de la situación de este joven. Este joven no estaba dispuesto a dejar de confiar en las riquezas,
Como dice ahí el texto, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermanos, más difícil entrar un reino, en el reino de los cielos, un rico que tiene riqueza, que confía en las riquezas, que dice que un camello por el ojo de una aguja. No tiene su corazón dispuesto a quitar lo que ocupa el centro de su corazón, que son las riquezas, el dinero. Y Jesús le va a decir, toma tu cruz, dice, y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? La cruz, hermano, la cruz era y es un símbolo de muerte. Es un símbolo de muerte. Él le estaba diciendo, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo al joven? Al joven le estaba diciendo, oye, tú tienes que morir y te tienes que despojar de todo. Despójate de todo. Despójate de tu yo. Despójate de la confianza que tú tienes. Despójate de la confianza y de la justicia y de tu propia justicia. Váciate de ti mismo y reconoce que yo soy Dios. Despójate de todo. De la confianza en lo natural, en lo superficial, en lo humano, y vuelve tu mirada al cielo de donde viene la bendición. Jesús le estaba enfatizando la absoluta necesidad de una decisión radical. Seguirlo a Él implica estar dispuesto, ya no a dejarlo todo, sino a despojarte de ti mismo. Os digo una cosa, hay hermanos, personas que les es más fácil dar 100 euros en la ofrenda que despojarse de un pensamiento, de una acción, de un sentimiento, de su propia razón, de su propia opinión. Les es más fácil, porque lo que tenemos interiormente, eso nos cuesta la misma vida entregarlo a Cristo. ¿Habéis oído la palabra esa que se dice muchas veces? ¿Es que yo soy así? ¿Es que yo soy así? No, yo soy así. Hermano, es que esto, es lo que yo pienso, es lo que yo creo. ¿Eso es conforme a la voluntad de Dios o conforme a tu patrón de vida humano y superficial? Jesús quería llegar ahí al joven. Quería llegarle a su corazón. Te tienes que vaciar de ti. Ya no eres tú, soy yo en ti. Amén. Te tienes que vaciar de ti mismo, de ese yo. Eso lo sabía hacer muy bien el filósofo Sigmund Freud cuando hablaba del yo y del superyo. Es altamente complicado. Por eso tiene que ser obra del Espíritu Santo. No puede ser obra humana. Es obra del Espíritu Santo. El cambio en el corazón solo lo puede efectuar el Espíritu Santo. Amén, hermanos. A partir del versículo 23 comienza la conversación con sus discípulos sobre las riquezas y el reino, y le vuelve a repetir y a explicárselo a sus discípulos de esa forma. Hijo, las riquezas no son malas. Le va a explicar a Jesús en este contexto, y yo lo voy a parafrasear. Son malas cuando ocupan el centro del corazón, cuando nuestra confianza está en ellas, cuando nuestra confianza está en algo. ¿Qué ocurre? Desplazamos a Dios del lugar que le pertenece, porque el lugar que le pertenece a Dios lo está ocupando eso. Por lo tanto, cuando nuestra confianza está en algo, desplazamos a Dios, ¿verdad?, del centro de todo. Y como sabemos, Dios debe de ser el centro de nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, dice la palabra de Dios. Pero es curioso que Jesús le va a poner el ejemplo del camello y de la aguja, ¿verdad?
por el ojo de una aguja. Y el ojo de una aguja en este contexto, hermanos, no es lo de la aguja de coser, ¿verdad? Sino se le llamaba aguja a una puerta pequeña que había allá en Jerusalén y en aquellas ciudades del Oriente. Había unas puertas, y cuando esas puertas estaban cerradas se le hacía una puerta más pequeña para que se pudiera entrar por ahí, pero era una puerta muy pequeña dentro de otra puerta mucho más grande. ¿Qué ocurría? A esa puerta pequeña se le dice aguja, se le llamaba aguja. Por lo tanto, va a decir el Señor, es más fácil que entre un camello por ahí. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? El Señor le estaba diciendo, mira, te voy a dar esta imagen. Y este hombre estaba viendo la imagen, por eso le pone ese ejemplo, se lo ilustra. Hay muchas veces que esas puertas estaban cerradas, pero había que pasar. Y cuando tú llegabas con tu animal, fuera un camello, fuera un asno, no podía entrar si no se hacía algo. Y era que se desmontaba al camello de todo, se despojaba al camello de todo y se le hacía que se pusiera de rodillas. Y cuando el camello se le había despojado de todo y estaba de rodillas, entonces muy estrecho, el camello entraba por esa puerta pequeña. ¿Qué le quería decir esto? Jesús lo que le quería decir, oye, mira, si tú quieres ser mi discípulo, si tú quieres seguirme, si tú quieres heredar la vida eterna, tú te tienes que despojar de todo como el camello. Te tienes que poner de rodillas y reconocer que yo soy Dios. Amén. Que yo soy Dios. No hay otra manera. Despójate de todo. Vacíate de todo. Y cuando tú seas capaz de hacer esto, entonces serás digno de seguirme a mí. Porque entonces se dará cuenta de que tú has cogido tu cruz y me sigues. Amén. Había que despojarse, que vaciarse. Por eso los discípulos están asombrados y le van a decir, ¿quién se salvará? ¿Quién se salvará? Pero Jesús le dice, lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Amén. En otras palabras, pon a Dios en el centro de tu corazón. Que tu confianza sea Dios, porque los que desean hacer la voluntad de Dios y tienen comunión íntima y estrecha con Él, dependen de Él y para Él no hay nada imposible. Bendito sea el Señor. Hermanos, el apóstol Pedro, que siempre era muy valiente, ¿verdad? Era valiente y siempre saltaba el primero entre los discípulos. Le dice que ellos lo han dejado todo. Verso 28 al 30, bueno, Señor, pero si nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido, hemos dejado... Y le va a decir en pocas maneras que ellos lo habían dejado todo, ¿verdad? Te hemos seguido. Pero Jesús le va a responder y le va a decir que donde debe estar la confianza, ¿cuál debe ser la prioridad? ¿Quién debe de tener el primer lugar en nuestro corazón si quieren ser salvos y verdaderos seguidores de Él, verdaderos discípulos de Él? El que quiere ser verdadero discípulo de Cristo y seguirlo con todo su corazón no tiene que esconderse en estas cosas. Por muy importantes que sean, Dios está por encima de ellas. Amén. Para seguir a Jesús, y Él tanto se lo va a decir a este hombre como a sus discípulos, para seguir a Jesús, para seguirme a mí, nos tenemos que despojar de todo que nos pueda apartar de su presencia, llenando nuestro corazón y teniendo su dominio. Y hay quienes se esconden, y quiero acabar aquí, quiero acabar aquí. Quiero que me escuche 5 minutos, porque hay, como este joven, comencé diciendo que nosotros venimos con nuestras situaciones y nuestras necesidades delante de Jesús, pero hay quien se esconde en sus riquezas y cree que no tiene necesidad de Cristo.
Pero aún dentro de la propia iglesia hay quien se esconde en sus propios razonamientos, en sus propios credos. Hay quien se esconde en su filosofía o aún en sus propias obras. Hay personas que yo las he escuchado, y alguien aquí me va a dar la razón porque lo suelen decir en su casa, dice: yo solamente confío en mis manos, en mi trabajo. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Es decir, su corazón, el centro de su corazón es eso, es su trabajo, son sus manos, es lo que él ve y ahí tiene su confianza, ese es su Dios. Hay quien su Dios es la naturaleza, es el horizonte, el ver una puesta de sol y ahí obtiene. Y hay personas que se esconden en esto y llenan su corazón y su corazón está dominado por esto. Hay personas que se esconden para no seguir de una forma radical a Jesús, se esconden en alguna que otra crisis, se esconden quizás en un proceso de ansiedad, se esconden en algún que otro problema. Hay quien se esconde en su trabajo y están escondidos en el trabajo. No, hermano, es que no puedo, no sé qué, no sé cuánto. Y es que no es que no puedan, es que no quieren, están escondidos en su trabajo, en su forma, en su familia. No es que tengo que atender, no es que tengo que ir, no es que tengo que no sé qué, no es que tengo que no sé cuánto. Antes íbamos a la iglesia casi todos los días, estábamos con los niños estaban en los bancos, se sentaban los niños, estaban... Bueno, y hoy no hay quien aguante a los niños. Y los niños escuchaban la alabanza y estaban ahí y las familias estaban. Y hoy hoy nos escondemos incluso detrás de los niños para no hacer lo que Jesús nos está diciendo. No es que mi mujer, no es que mi esposo, no es que mi casa, no es que el horario, no es que no me viene bien. Y estamos ahí. ¿Qué ocurre con eso? Ocurre que estamos ahí y hacemos como le pasaba a Israel, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y no avanzamos. Eso le ocurrió a Israel. Vueltas y vueltas y vueltas porque se escondían detrás de ellos, esto, aquello, las pega a Moisés. Señor, no tenemos carne, Señor, ahora no tenemos agua, Señor, ¿por qué nos ha sacado? Señor, ¿por qué nos ha llevado? Hay que ver. Es decir, y estaban ahí. Seguir a Jesús es una decisión radical. Seguir a Jesús es una decisión radical. Tú eres el dueño de mi corazón. Cuando decimos, Señor, tú eres mi Salvador, pero dice el Señor, yo soy tu Salvador, pero quiero ser tu Señor. Y cuando dice Señor, se refiere a dueño. Amén. Dueño y amo tuyo. ¿Yo soy tu dueño? ¿O sigues siendo dueño tú? Si sigues siendo dueño tú, no soy yo. Y esto es continuamente, y eso fue lo que le pasó a este hombre, que viene delante de Jesús con esta pregunta, con esta necesidad, y lo que Dios, Jesús hecho carne, le va a decir a este hombre es lo que veía en su corazón. Y es que realmente no quería hacer un cambio radical. No quería hacer un cambio radical. Y Jesús te dice, tienes que cambiar radicalmente. Radicalmente. Yo me quedo plasmado cuando la palabra de Dios recoge algo que evidentemente estaba en el corazón de Pablo, evidentemente inspirado por el Espíritu. Y para mí es trascendental. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es decir, para mí eso es tremendo, es sobrenatural.
Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Nadie ha puesto un ejemplo como puso Pablo. Nadie ha puesto un ejemplo de seguimiento como puso Pablo, nada más que Jesús. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, como yo de Dios. Daros cuenta qué atrevimiento. ¡Qué atrevimiento! Para mí es un atrevimiento, porque eso solamente lo había dicho Jesús. Seguidme a mí, tomad vuestra cruz, seguidme a mí. Pero es que Pablo es capaz de decir, sed imitadores de mí, siendo un hombre de carne y hueso. ¡Qué tremendo! ¡Qué impacto en el corazón! Amén. Pero ahí había habido un cambio radical. Amén. Ahí había habido un cambio radical de la noche a la mañana. Y hay personas que siguen con esos pensamientos y están ahí y no salen de donde están. No, se esconden ahí en los trabajos, en los hijos, en los padres. Y Jesús dice en primer lugar, ¿verdad? Cuando va a hablar ahí y va a decir, mira, os digo, verso 29, dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre por causa de mí, mujer, hijos o tierras por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Todo esto, hermanos, lo va a decir el Señor porque, en primer lugar, daros cuenta lo que va a decir, que no haya dejado casa, que no haya dejado casa. Después va a hablar de los lazos familiares. Y después va a hablar de la tierra, del trabajo. Es decir, lo que une una cosa con otra. Lo que une una cosa con otra. En primer lugar, donde moramos, donde habitamos con nuestra familia. Lo que nos une, los lazos de familia. Y después, el trabajo. Y después el trabajo. Pone el orden. Pero todo esto, hermano, estaba supeditado a todo lo que Dios en Jesús le quería revelar a este hombre y lo que nos quiere revelar a nosotros. Porque si tú y yo queremos avanzar, nuestra confianza total tiene que estar en Jesús. Tu confianza tiene que estar en Jesús. Él es nuestra confianza. De otra manera no vamos a poder seguir a Jesús y vamos a empezar a dar pasos para atrás. Por eso en esta mañana tú tienes que tener en mente que nuestra confianza y prioridad debe de ser Jesús. Amén. Y si nuestro corazón no está en las cosas del cielo, no vamos a avanzar. Aleluya. Dice que vas a recibir 100 veces más. Bueno, Señor, ¿cómo se discierne esto? ¿Cómo se discierne esto? ¿Cómo se discierne esto? 100 veces más. Bueno, Señor, yo voy a dejar, pero tú a mí me vas a dar 100 veces más. La visión de Jesús es quizás la visión que hoy no tiene la Iglesia, pero que debe de tener. ¿Cuántas personas estamos aquí? ¿Cuántas? 30 y poco. Bueno, pues, tú tienes 30 y pocos casas. Eso es lo que Jesús iba a decir. Él iba a dar la visión de su cuerpo. Él iba a dar la visión de su iglesia. Él iba a dar la visión que dio cuando él estaba predicando. Y dice que había muchísima gente, y llega su madre con sus hermanos. Y van y le dicen, mira, queremos hablar con Jesús, y dice que no podían. Y llega el discípulo y le dice, Jesús, ahí fuera está tu madre y tus hermanos. Y él va a decir, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Aquí cuando dice Jesús, van a recibir 100 veces más, es porque evidentemente estaba viendo el cuerpo de Cristo. Él evidentemente estaba viendo una familia, la familia de la fe, la familia de su Padre. Hijos e hijas, hermanos y hermanas. Por lo tanto, si aquí estamos 30 personas y hay 30 casas,
Tú, querido hermano y hermana, podríamos contar con las 30 casas. Esa es la visión que Dios da, que Jesús da aquí, y es la visión que hoy se ha perdido. Cada uno tenemos lo nuestro y nos cuesta trabajo muchas veces es despojarse de todo, es vaciarse de todo, es que la importancia suprema y verdadera es de Dios, es Dios gobernando al corazón. Esa es la visión de la Iglesia, esa es la visión de la familia, esa es la visión que tiene que volver a tomar la Iglesia. Si queremos avanzar, y queremos avanzar como Iglesia, es la visión de cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y lo que estaba diciendo Jesús, querido hijo, querida hija, que la casa de tu hermano debe de ser tu casa. Que las manos de tu hermano deben de ser tus manos. Que lo que tiene tu hermano debe de ser tuyo, de ayudarte a ti en tu necesidad. Hay muchas veces, querido hermano y hermana, de que decimos, bueno, Señor, y contra más mayores somos, bueno, pues evidentemente, yo no hablo con algún, yo no cometo muchos pecados, hermano, pero te digo una cosa, hermano, hay cosas que le duele infinitamente al corazón de Dios. Infinitamente al corazón de Dios. Y es que tú no te portes con un hermano, con una hermana, como lo dice la palabra, como hermano y como hermana. Eso le duele infinitamente al corazón de Dios. Hay hombres y mujeres que llevan muchos años en el Señor. Y dicen, no, pero os digo una cosa, teniendo ese tipo de cosas elementales, básicas, que no las llevamos a cabo, eso realmente no le está agradando a Dios. Y os digo una cosa, eso nos deja parados y frenados. No vamos a crecer. No vamos a crecer. Tenemos que volver. Y volver de una manera notable, hermanos, notable, al comienzo, a la iglesia bíblica, a lo que ya el Señor revela en Hechos capítulo 2, de comunión, de estar, de participar, de estar en las cosas en común. ¿Por qué? Porque el Señor viene y quiere ver una iglesia ahí, una iglesia unida, una iglesia llena de su presencia. No, hermanos, que hoy aquí nos hemos dado muchos abrazos, pero mañana si tú me haces falta a mí o yo te hago falta a ti, ¿qué? O un hermano te hace falta, un hermano tiene para comer o no tiene para comer, ¿qué? Un hermano que no tenga casa para dormir y tú tienes un piso grande con 3 habitaciones y todas vacías, pero no le das una habitación a tu hermano o a tu hermana, ¿qué? No, sé que estáis pensando. Estamos pensando. ¿Qué? Pero aquí adoramos, predicamos, cantamos, alabamos. ¿Pero qué? ¿Qué? Cambio, hermano, despojado, vaciado, entregado a mi hermano y a mi hermana. Amén. Por eso dice el Señor 100 veces más, porque eso es la bendición del cielo. Eso es la bendición del cielo. Por eso nos tenemos que despojar de toda nuestra humanidad, de toda nuestra independencia, de todo nuestro egoísmo, de todo nuestro orgullo. Todo lo queremos para nosotros. Pero no somos capaces de compartir. No somos capaces de dar. Y dijo el Señor, mejor es dar que recibir. Porque el que da es porque tiene. El que recibe es porque necesita. Amén, hermanos. Amén.
Que tu confianza y mi confianza, querido hermano, sea Jesús. Sea Jesús. Quiero que medites en esta palabra. Sea Jesús. Porque si tú quieres obedecer a Dios y tener una vida plena, llena del Espíritu, estas cosas las tenemos que hacer. Si no hacemos estas cosas, de nada nos va a valer lo demás. Porque lo mismo es pecar, hacer cosas malas. También dice el apóstol Juan que es pecar si no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Amén. También es pecado si no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Por lo tanto, reflexiona. Una iglesia poderosa, una iglesia visitada por el Espíritu, una iglesia que fluya el poder del Espíritu Santo, una iglesia que fluya la sanidad, los dones, lo sobrenatural, una iglesia que asciende y que sube de nivel espiritual y anda en lo sobrenatural, pero para eso la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios se tiene que hacer carne en nuestras vidas. Amén. Y lo que tenemos que hacer es ir a esa cruz, despojarnos, vaciarnos de todos nosotros y decir: Señor, que mi confianza está en ti, que mi corazón tú seas el dueño de él y que tú seas el Señor de mi corazón, no tan solo mi Salvador, sino mi Señor y dueño para la gloria de tu nombre. Amén. Cierra tus ojos, querido hermano y hermana, ahí en el nombre del Señor, cierra tus ojos. Aleluya. Tenemos un momento ahí de oración, de adoración, donde tú puedas llevar tu vida a la presencia de Dios, donde tú puedas ahí tener un momento de oración, de recrearte en Él y decirle: Señor, el poder de tu Espíritu, esta palabra sencilla pero que toca nuestras almas, que toca nuestros espíritus, que toca nuestra mente, hermanos, que toca la vida de la iglesia, que haga que nos movamos, que nos movamos como iglesia, que avancemos, que estemos. Porque llevando a cabo estas enseñanzas que son de discipulados, llevando a cabo estas enseñanzas, hermanos, la iglesia avanza, la iglesia sigue adelante. La iglesia crece, la iglesia crece, porque la iglesia se da, y cuando la iglesia se da, la iglesia crece, hermanos. Aleluya, aleluya.